Hola, gracia y paz. Saludo donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar del mundo. Venimos nuevamente por acá para darle continuidad a nuestra serie de estudios que venimos haciendo acerca de vivir en el Espíritu. Y ahora estamos en un subtema que es habiendo llegado al ungido. Esto porque el apóstol Pablo nos dijo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, que la ley fue un pedagogo, un maestro, una institutriz para llevarnos al ungido, pero que habiendo llegado a él, nuestro comportamiento, nuestra actitud como hijos de Dios debía ser diferente a la que teníamos o a la que tuvimos cuando estábamos bajo el peso y el control y el dominio de la ley. Porque según nos dice Pablo en la carta a los Efesios, habiendo llegado al ungido, se nos pide que alcancemos la estatura de la madurez del ungido, su plenitud, es decir, que nosotros seamos capaces de analizar las cosas y vivir de tal manera que nos parezcamos a cómo el ungido hubiese actuado u obrado en determinado momento. Este es un gran reto. Desde este punto de vista, vivir bajo la ley, en cierta manera, era mucho más fácil, por cuanto la ley o el vivir bajo la ley se condensaba o se circunscribía exclusivamente a los mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Dijimos la semana pasada, en nuestro estudio de la semana pasada, que los estudiosos de la ley lograron extraer de aquellos escritos que dejó Moisés un poco más de 600 mandamientos, alrededor de 613, por cuanto decían que dependiendo de quién hacía el análisis, podría ser menos o podría ser más. Era el propósito de Dios de que al pueblo se le sometiese a tan exigente número de mandatos. Tal parece que no, según se desprenden de la Sagrada Escritura. El propósito de Dios era otro. No era la intención del Señor controlar a la persona con una enorme cantidad de mandamientos, porque si así fuera, entonces no se nos hubiese dicho en tiempos del nuevo mandamiento que toda la ley de Dios se circunscribía a solamente dos mandamientos, es decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más importante de todos. Pero el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O como el Señor nos enseñó un poco antes de partir, amarás a tu prójimo como yo te he amado. En consecuencia, si el deseo y la voluntad de Dios es que estemos en dos mandamientos, el haber sacado 613 mandamientos de los escritos de Moisés no parece haber sido el propósito de Dios. Pero, sin embargo, esto sirvió de alguna manera para conducir al pueblo bajo cierta condición legal que le exigía un estilo de vida. El estilo de vida estaba basado precisamente en eso. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. En tiempos del Nuevo Testamento es diferente, porque acá no se nos dice no hagas, acá lo que se nos dice es haz, es decir, ama. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y aquel que ama cumple con todos los mandamientos. Sin embargo, la diferencia entre este tiempo y el tiempo pasado es que el judío, el israelita, no tenía al Espíritu Santo, es decir, no tenía a Dios morando dentro de sí mismo. Lo tenía arriba, lo tenía alrededor, pero nunca morando en él. De esta manera,
hay una diferencia marcada, muy, pero muy importante entre el comportamiento del Antiguo Testamento y el comportamiento del creyente en el Nuevo Testamento. Bien, esto lo puede usted encontrar en nuestro video de la semana pasada, el cual aparecerá pues en una etiqueta acá en la parte superior. Esta semana seguimos con esta serie acerca de vivir en el Espíritu y el subtema de habiendo llegado al ungido. Y nos encontramos entonces con esta exigencia, renunciando a todo. Y esto está muy claro en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que el creyente en este momento debe estar en capacidad y debe tener la convicción de renunciar a todo lo que posee, no solamente una parte, no aquello que le sobra, sino la Escritura es muy clara cuando dice renunciar a todo. Vayamos pues entonces al detalle de lo que estamos diciendo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del ungido, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del ungido Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar al ungido y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe del ungido, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es lo que decíamos hace un momento. Decíamos que en los tiempos de la fe, en los tiempos de la gracia, en los tiempos del ungido, el propósito de Dios es que aquella justicia que el israelita, el judío, no pudo alcanzar, pues puesto que buscaba aquella justicia como por el esfuerzo propio, como por el poder alcanzar por sí mismo lo propuesto, pero nunca la buscaba reposando y confiando en aquel que sí pudo hacerlo. Esta posibilidad o esta propuesta de parte de Dios se nos ha dado ahora en este momento para que por medio de la fe nosotros alcancemos esa justicia que no le fue posible alcanzar al pueblo judío. La justicia en este momento se alcanza por medio de la fe en el ungido. La justicia en aquel momento se alcanzaba, si se quiere, por medio de la fe en sí mismo. Pero fue demostrado y quedó muy claro que ninguno pudo alcanzar el cumplir con todos los mandamientos todo el tiempo. Pablo nos está diciendo acá en esta porción de la palabra que todo lo que él consideraba que era importante para él, aquellas cosas a las cuales él le daba valor y le dio mucho valor durante toda su vida, porque Pablo tenía un gran prestigio dentro del pueblo judío y digamos dentro del cónclave de la religión judía, y por las cuales él está precisamente presentando esta alegación delante de todos. Él dice que todas estas cosas, ahora, en este momento, cuando él escribe, las considera como algo sin valor. Dice, las he estimado como pérdida por amor al ungido. Quiere decir entonces que Pablo estaba muy claro en que si amamos al ungido, el cual es el primer mandamiento, porque el ungido, Yeshua, es Dios. Y el primer mandamiento nos dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestra alma, con todo lo que somos nosotros. Debemos amar a Dios. Entonces, él dice que por amor a Dios, por amor al ungido, él decidió en ese momento que todas aquellas cosas que eran para él muy valiosas, las iba a desechar. Pero fijémonos que él no tomó una parte, es decir, que él no dijo voy a desechar esto, pero me quedo con esto otro. No, él dijo todas las cosas, mire, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, ya no las considero valiosas.
Y luego dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del ungido Yeshua. Es decir, para él era mucho más importante haber llegado al ungido y conocerle que seguir manteniéndose en el estatus que él tenía antes. Todos sabemos que Pablo fue un hombre muy bien instruido, que estuvo en la cátedra de Gamaliel y fue formado como fariseo. Dice él, no, nos va a explicar más adelante que él es fariseo. Y como fariseo tenía un gran prestigio dentro de la religión judía, dentro del cuerpo clerical judío. Él era muy conocido y muy estimado. Y quizás él pudo haberse aferrado a esto que ya tenía para quedarse allí dentro de aquello que estaba haciendo. Pero él dice que prefirió renunciar a todas estas cosas porque quería y pretendía conocer más al ungido. Pretendía y anhelaba llegar al conocimiento pleno del ungido. Y esto es lo que él le propone a toda la iglesia. Pablo le propone a toda la iglesia que renuncie a todo para conocer al ungido. Y él está diciendo esto porque él va a revelar un gran misterio. Él dice que él por amor al ungido ha perdido todo y que todo lo tiene por basura. Y vamos a ver un poco más adelante en el desarrollo de este tema qué es lo que significa considerar esto por basura. Pero él dice que lo hace para ganar al ungido, es decir, para ser aceptado por el ungido. No porque el ungido sea un premio, aunque la carta a los hebreos nos invita a mirar al ungido como el galardón supremo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no estaba Pablo planteándose una competencia personal. No, lo que él veía era el más grande de los objetivos, el más sublime de todos los propósitos, que era ganar al ungido, es decir, tenerlo al ungido para sí y a la vez para que el ungido le tuviera a él. Y luego nos dice ser hallado en él. Es decir, a todas las cosas. Renunciar a todas las cosas tiene como propósito ser hallado en él. Hace algunos meses atrás nosotros también editamos un video acerca de lo que significa ser hallado en él. Usted lo puede encontrar acá arriba y le invito a que lo escuche para que entienda la importancia de todo esto. Pero lo podemos resumir acá en esto. Lo siguiente, el Señor dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Esto significa que el Padre y el Hijo vendrían a vivir dentro del creyente cuando el creyente ama al Señor. Y esto se hace efectivo por medio de la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, el Padre y el Hijo viven en él, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. No son tres personas diferentes, como nos dice la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. No son tres dioses independientes que se reúnen para formar la deidad. No, es el mismo Dios como Padre, el mismo Dios como Hijo, el mismo Dios como Ruach, es decir, como Espíritu. Es el mismo Dios, no hay un Dios diferente. Cuando viene, en consecuencia, cuando viene el Espíritu Santo a morar en el corazón del creyente, automáticamente, de manera inmediata, ocurre que el Padre y el Hijo también están morando en el corazón del creyente. Entonces, el Señor dijo que había un gran misterio, ¿verdad? Es decir, Él en el Padre en Él en nosotros, nosotros en Él, nosotros en el Padre, todo esto formando una unidad, como Él le dijo a los discípulos, y esto aparece recogido en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Un gran misterio, el Padre en Él en el Padre, nosotros en Él en nosotros, nosotros en el Padre en nosotros, todo esto en una misma sustancia. Esto es lo que significa ser hallado en Él. Tenemos que estar en el ungido y el ungido estar en nosotros
para que podamos considerarnos que hemos sido aceptos o aceptados. Pero esto ocurre cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Por ello, debemos creer en esta gran verdad. Si nosotros renunciamos a todo, entonces podemos aspirar a estar en el ungido y el ungido en nosotros. De esa manera, cuando el ungido está en nosotros por medio del Santo Espíritu, entonces tenemos la justicia que alcanzó el ungido para sí, la justicia que alcanzó el ungido por haber cumplido todos los mandamientos, que es en él, ahora es en nosotros los que estamos en él. Cuando estamos en él, tenemos gracia, pero no porque nosotros hayamos alcanzado esa gracia, sino porque él la alcanzó, y como estamos en él y él en nosotros, esa gracia también está en nosotros. Este es un gran misterio y es la voluntad de Dios. Y esto es por la fe en el ungido, por la fe en el ungido. Entonces, ya hemos llegado a Él, ya estamos en Él. Ahora se nos pide que actuemos con la madurez que el ungido tenía y tenemos que entender este grande misterio que nos ha dicho Pablo. Renuncio a todo para ser hallado en Él. Y cuando soy hallado en Él, Él es hallado en mí, y en consecuencia la justicia y la gracia que es en el ungido, ahora es en nosotros porque estamos en Él. Y esto solamente es posible porque el ungido es la voz de Dios, es el logos de Dios, es aquella palabra que Dios usó para crear todas las cosas. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas, por medio de su palabra, todas las cosas están contenidas en su palabra porque fueron creadas por medio de ella. Ahora, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El ungido Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Dios le llamó su hijo y a la vez es la palabra, es el logos. Así que todas las cosas fueron hechas en el logos de Dios, que es el Hijo. Así que todo está en Él. Si todo está en Él, nosotros estamos en Él. Y si nosotros estamos en Él, entonces, por medio de la fe en Él, alcanzamos esa justicia que nos ha sido prometida. Pero esto es posible, dice Pablo, si renunciamos a todo. Él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. No les doy valor por la excelencia del conocimiento del ungido Yeshua. Y luego dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, es decir, la justicia que buscaban los israelitas, sino la justicia que es por la fe en él. Ahora, ¿cuáles eran esas cosas a las que Pablo renunció? Veamos. Él dice, primero dice, yo soy israelita. Esto es de por sí un argumento legal muy importante. Él dice, yo soy circuncidado. Por en consecuencia, yo soy israelita, yo soy judío. Y entendamos la importancia de esto, porque el pueblo judío fue el pueblo que, habiendo salido a partir de Adán, se desarrolló una progenie, un linaje en el mundo. Un linaje en el mundo que tenía una característica muy importante, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y como hemos explicado en otros videos, en ese momento había una progenie, un linaje paralelo en el mundo que aparece perfectamente claro en Génesis 3:15. En el vientre de Eva había dos criaturas. Una era Abel, hijo de Adán, y otra era Caín, hijo de Satanás. Ambos estaban al mismo tiempo en el mismo vientre. Luego, cuando ambos nacieron, se abrió la posibilidad segura de que en el mundo habría dos linajes: Abel, hijo de Adán, Caín, hijo de Satanás. Ahora, Satanás no quería que hubiese dos linajes y convence a su hijo Caín para que mate a su medio hermano Abel, lo cual Caínás
y mata a Abel. En ese momento solamente había una progenie en el mundo, una potencial progenie, ¿no?, en los lomos de Caín. Pero luego el capítulo 5 de Génesis dice que Dios le dio a Adán un hijo a su imagen, a su semejanza. Esto queda muy claro de que Caín no era a la imagen y a la semejanza de Adán. Ese nuevo hijo que Adán tenía en Eva fue Set. Y entonces, paralelo al linaje de Caín, ahora se desarrollaría, ahora sí, se desarrollaría el linaje de Dios por medio de Set. Ese linaje de Set y el linaje de Caín se mantuvieron por muchos años, muchísimos años, habitando el mundo sin mezclarse entre ellos. Pero todo parece indicar que a partir de Noé se muestra la mezcla de las dos progenies. Y esto es muy, pero muy claro por cuanto Noé tuvo 3 hijos. De los 3 hijos, uno pertenecía al linaje santo, el cual es Sem, pero 2 pertenecían al linaje que no era aprobado por Dios, que fueron Cam y Jafet. Luego, con el paso de los años, los descendientes de Sem poblaron una región del mundo y los descendientes de Cam y de Jafet poblaron otra región. Esto lo tenemos nosotros perfectamente presentados en nuestros estudios acerca del Evangelio eterno. ¿Cómo se distribuyó la población en el mundo? Bueno, los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet fueron enemigos de los descendientes de Sem. Ahí quedan muy claras los dos linajes, las dos generaciones. Los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet tenían mucho más porcentaje de Caín que de Set, en tanto que los descendientes de Sem tenían mucho más porcentaje de ADN de Set que de Caín. Estos se convirtieron en enemigos. Por eso es tan importante para Pablo decir, yo soy circuncidado, porque luego, con el paso de los años, cuando llegó el turno de Abraham, Dios le escogió a él para sacar de él una nación. Y aunque Abraham había nacido en Ur, ciudad de los caldeos, que era una región donde habitaba la progenie maldita, sin embargo, Abraham era un descendiente del linaje santo y fue escogido por Dios para que de él saliera una gran nación, que era la nación judía, la nación israelita. Y siempre el israelita estaba obligado a demostrar que él era judío y tenía que conocer perfectamente su árbol genealógico hasta Abraham, por lo menos hasta Abraham. Pero si nosotros vamos y leemos los evangelios, encontramos que se demuestra que el Señor Yeshua era del pueblo judío hasta Adán. Sin embargo, yo entiendo que para un judío bastaba con demostrar que era del linaje hasta Abraham. No obstante esto, Pablo dice que no es judío el que es circuncidado en la carne, sino aquel que es circuncidado en el corazón. ¿Por qué? Porque de la nación judía había muchísimos que, siendo judíos, sin embargo, pertenecían o tenían un mayor porcentaje de ADN de Caín en lugar que de Set. Y aunque pertenecían al pueblo judío, pues su corazón era de Satanás y no de Dios. Y esto está muy claro cuando el Señor Yeshua enfrenta a los fariseos y los llama hijos de Satanás, hijos del diablo, hijos de la culebra. Muy claro, porque aún el fariseo, aún los escribas, siendo judíos, pues podían demostrar que eran judíos porque tenían su árbol genealógico muy bien determinado. No obstante esto, ellos pertenecían al linaje maldito. Pablo entonces dice, yo soy circuncidado. Y lo va a demostrar, dice, soy del linaje de Israel, no del linaje maldito. Porque quiero decirle que el pueblo judío conocía muy bien esto de lo cual yo estoy hablando ahora. No lo conocemos ahora, la iglesia, el 99% de la iglesia lo desconoce porque
el mismo linaje de Satanás se apropió de las editoriales, se apropió de los libros, se apropió de los escritores de libros y nos han llenado de instrucciones y de doctrinas y de enseñanzas que anulan por completo esta verdad. Nadie en este momento se apercibe de esta gran verdad. Ahora él dice, yo soy del linaje de Israel y además dice, soy del linaje de Benjamín, para que quede muy claro que él es un judío. Sin embargo, él está renunciando a eso. Él dice, yo soy hebreo de hebreos. Dice, y en cuanto a la ley, él era fariseo, como ya dijimos, muy conocido, de mucho prestigio, Pablo, dentro de los fariseos por su escuela de aprendizaje. Pero dice, en cuanto a celo, soy perseguidor de la iglesia, o fui perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, dice él, era irreprensible, no se le podía acusar de pecado a Pablo, aparentemente no tenía ningún pecado, no obstante que él estuvo recogiendo las ropas de Esteban cuando Esteban era asesinado a pedradas. Y no obstante que él persiguió a la iglesia y que muchos deben haber sido torturados, inclusive asesinados bajo su anuencia y su aprobación. Él dice, en cuanto a todo esto, soy irreprensible. Sin embargo, él dice que él renunció a todo esto que para él era importante. Renunció a todo esto, dice, por amor al ungido, a fin de ganarle, a fin de ser hallado en él. Asimismo, pues en este momento, muchos hombres y mujeres en el mundo tienen posesiones físicas, posesiones tangibles, pero también tienen posiciones, digamos, no tangibles, que están dentro del marco de aquello que solamente puede ser mencionado, pero no se le puede sacar una imagen. Estoy hablando, por ejemplo, de los propósitos que muchos tienen en la vida, de alcanzar niveles, de alcanzar estados de prestigio dentro del mundo de los estudios, dentro del mundo del trabajo, dentro algunos como deportistas, otros como artistas, quieren alcanzar prestigio, quieren alcanzar posiciones, pero también pues tienen grandes viviendas, muy buenos vehículos, extraordinarios trajes de afamados diseñadores, ¿no? Es decir, han alcanzado cosas en este mundo. Esta no es la mayoría, esta es una minoría. Sin embargo, dentro de la minoría todavía hay aquellas cosas que poseemos que pueden separarnos del Señor, porque el Señor está buscando que renunciemos a todo. Vamos a ver al final de todo esto, voy a explicar al final de todo esto por qué nosotros debemos renunciar a todo. Vamos a seguir adelante en cuanto a esto que nos está hablando Pablo. El diccionario Strong dice que la palabra 4657, que es escubalón, significa o nos muestra aquello que debe ser tirado a los perros, que es como la basura. Pues se le da a los perros para que los perros lo coman, porque es aquello de lo cual ya nosotros no queremos ni siquiera tocar. Algún alimento descompuesto, algún alimento que a lo mejor está viejo y ya no queremos probarlo porque ha perdido su sabor que tenía al momento. Aquellas cosas que no tienen importancia ya para nosotros, se le tiran a los perros. Él dice, él usa el término escubalón, que es la raíz primigenia de todo esto, pero él se está refiriendo a pues un derivado de ella, que es la palabra esquivalón. Él dice que la palabra esquivalón viene de la 2965, que es la palabra kion, que traduce perro, y la 906, que es la palabra bayón, que traduce tirar. Es decir, tirar a los perros para que los perros lo coman. Esto da una idea de que estas cosas que Pablo tenía como un tesoro, las cuales ya hemos mencionado en la lista que vimos anteriormente, circuncidado, del linaje de Israel, del linaje de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo, también en cuanto a la justicia irreprensible, todas estas cosas él la tenía como aquello que se le debe tirar a los perros para
propósito de ellos, para uso de ellos, ¿no? Para uso de ellos. En este punto quisiera mencionar algo. En una oportunidad, eh, una mujer estaba pidiendo algo, un favor al Señor. Y el Señor le dijo que no era bueno darle a los perrillos lo que era para los dueños de casa. Y la mujer dijo, Señor, aún los perrillos se ponen debajo de la mesa para tomar las migajas que caen de ella. El Señor halló que esto era una gran lección de fe. En consecuencia, lo que el Señor estaba tratando de decir en aquel momento es que todo lo que es del linaje santo, es decir, todo lo que venía de la progenie de Set, que pertenecía al linaje de Dios, era considerado los hijos, los naturales, los dueños de casa, los que tenían todos los derechos. Pero los gentiles, que provenían primero por la descendencia de Caín y segundo por la mezcla entre las dos, eran considerados los perrillos. Quiere decir entonces que Pablo, en esto que está diciendo él, que pues aquellas cosas que él estimaba como valor, se las lanzaba a los perros. Es como diciendo, bueno, ahora los perrillos tendrán, son los que a los que se les dejará el poder estimar todas estas cosas como de valor. Es decir, nosotros que no somos judíos, que no nacimos dentro del linaje de Israel, que éramos considerados gentiles, a nosotros se nos dejará disfrutar de estas cosas porque a fin de cuentas, al menos en aquel momento, pues los gentiles eran considerados despreciados. Recordemos que Pedro se le dijo que comiera cuando tuvo la visión, estaba en el techo de aquella casa y tuvo en la casa de Simón y tuvo aquella visión al mediodía, se le dijo que comiera y él dijo que no iba a comer porque nunca había metido en su boca nada que fuera inmundo. Esto quiere decir entonces que todo lo que fuera gentil era inmundo, todo lo que era judío era santo. Así pues que estas cosas bueno, alcanzar prestigio, de tener vivienda propia, de tener posesiones, pues en este mundo se le dejaba a los perros, pero que los santos debían desecharla. Después entendemos nosotros que por medio de la fe y la gracia, a aquellos de los gentiles que obviamente forman parte de la mezcla, pero que aman a Dios, pueden también ser recibidos como hijos y solamente se dejaría entonces lo de los perrillos, lo de los perros se le dejaría a aquellos que nunca se decidirán por Dios, bien sea porque son del linaje maldito en su esencia eh, sin mezcla, hasta aquellos que siendo de la mezcla se deciden por no obedecer a Dios, sino seguir las obras de Satanás. Es para ellos todo lo que significa posiciones en este mundo. El mundo entonces quedará para aquellos que prefieren pues las obras de Satanás antes que las obras del Señor. Por acá nos decía Pablo en lo que leíamos de Filipenses 3, 7, 9, que él había tenido todas estas cosas para él eran valiosas, la había tenido como pérdida por la excelencia del conocimiento del ungido Yeshua. En este estudio, en este análisis, vamos a ver que el término huperejó, que fue traducido como excelencia en ese texto de Pablo, tiene una definición previa como sustantivo que es aún más hermosa. Dice que este término huperejó, traducido como excelencia, significa superior, superioridad. Es decir, en sentido figurado es sobresaliente. Quiere decir Pablo que conocer al ungido está por encima de cualquier otro conocimiento, porque esto es precisamente sobresaliente, tiene superioridad. El conocimiento al que se refiere Pablo es aquel que proviene de la experiencia de la relación íntima con el Señor. Dice Pablo que para poder desear, anhelar, conocer al ungido, hay que tener una relación íntima con él.
Y de la experiencia diaria de esta relación con el ungido viene el anhelo y el deseo de conocerle aún más, porque conocerle al Señor está por encima de cualquier otro conocimiento sobre la tierra. Muchas personas que se gradúan de profesionales y luego hacen estudios superiores, así los llaman, doctorados y estas cosas, y entonces exhiben su doctorado ante el mundo, son doctores en esto, doctores en lo otro, son summa cum laude porque se graduaron con excelentes calificaciones. Pablo dice que conocer al Señor está muy por encima, pero muy, muy por encima de cualquier conocimiento en esta tierra. Pablo, que fue instruido como fariseo a los pies de Gamaliel, dijo, yo tengo por basura esto. Así nosotros, pues que pudiéramos tener títulos de algo, ingeniero, doctor, abogado, etcétera, cualquier título, este título debe quedar como basura frente al conocimiento del ungido que tiene superioridad, que está por encima de cualquier cosa. Así pues, entonces, este texto que hemos leído hace un momento, podríamos reescribirlo de esta manera. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la superioridad, por la supremacía, por el más alto nivel que tiene el conocimiento del ungido Yahshua, mi Señor. Así pues que nosotros somos llamados a renunciar a lo que tenemos porque debemos conocerle a Él. Queremos conocerle a Él y conocerle a Él nos lleva a ser hallado en Él para entonces poder disfrutar de la gracia y de la justicia que es en el Señor. El Señor Yahshua nos dio dos parábolas interesantísimas y hermosas acerca de lo que significa que valoremos en la justa medida lo que se nos está dando, lo que se nos está proponiendo. Una de ellas está en la parábola del tesoro escondido. La parábola del tesoro escondido que aparece en Mateo 13:44 nos dice lo siguiente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto es muy gráfico. Dice que este hombre, caminando por un campo, quizás estaría regresando o estaría viajando, caminando por un campo, tropezó con un tesoro. Y el tesoro que él halló, que encontró, fue para él de gran valor. Tan de gran valor, dice que decidió tenerlo para sí mismo. Sin embargo, él no lo iba a robar. Y como no lo iba a robar, lo que hizo fue volverlo a esconder. Lo dejó a lo mejor en otro lugar, pero en el mismo campo. No sé, esto lo estoy diciendo yo en este momento. A lo mejor lo dejó en el mismo lugar donde lo había encontrado. Pero dice que regresó a donde él estaba. Vendió todo lo que tenía. Imaginemos, vendió su casa, vendió su caballo, vendió su carruaje, a lo mejor tenía un campo donde cultivaba algún tipo de cosas y entonces todo esto lo vendió. Él reunió el dinero y fue y compró aquel campo donde estaba el tesoro escondido. Es decir, él le dio mayor importancia al tesoro escondido que a lo que él tenía anteriormente. Esto es más o menos lo mismo que nos dice Pablo allá en la porción que leímos de la carta a los Filipenses. Otra lectura está inmediatamente después de esta. Se encuentra en Mateo 13, 45, 46 y es la parábola de la perla de gran precio. Este verso tiene el mismo significado que el anterior y dice lo siguiente. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos acá el mismo principio. Esta persona encontró que esta perla tenía más valor que todo lo que él poseía. Y no le importó perder lo que él poseía, si con ello podía adquirir la perla de gran precio.
Así que vendió todo lo que tenía y compró la perla. Y estos dos mensajes que hemos leído, el del tesoro y el de la perla, tienen como propósito que nosotros entendamos que para poder adquirir el tesoro o la perla, que es el reino de los cielos, tenemos que vender, renunciar a todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos, lo que podamos tener, no tiene ningún valor en comparación con lo que Dios nos está proponiendo a nosotros, que es el reino de los cielos. Y lo que Dios nos está proponiendo a nosotros es muy sencillo, aunque nosotros podemos verlo como muy complicado. Lo que nos está proponiendo el Señor a nosotros es nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de la Ruach, nacer del Espíritu. Cuando hacemos esto, estamos renunciando a todo lo que tenemos. ¿Tiene esto que ver con nuestras posesiones? Seguramente sí, porque muchos quizás prefieren seguir viviendo como están viviendo y no involucrarse en la propuesta del Señor, porque tienen miedo a ser repudiados, tienen miedo a ser rechazados. No quieren dejar de pertenecer a lo que antes pertenecía. Como en alguna oportunidad alguien me dijo, bueno, yo voy a vivir mi vida y al final de todo, yo me decidiré por el Señor. Así no es, así no funciona. No es que nosotros vamos a pretender disfrutar de las cosas de este mundo para luego entonces decidirnos por el Señor. El Señor es el gran tesoro. El Señor es la perla de gran precio. Y para tenerle a Él, nosotros tenemos que renunciar a lo que tenemos. Recordemos la historia de Zaqueo. Dice la palabra de Dios que Zaqueo era un publicano y era un hombre que cobraba impuestos. Y un día, dice, pasaba el Señor Yeshua por allí, y como él era pequeño de estatura, se subió a un sicómoro para poder verle. El Señor Yeshua le vio y le dijo, hey Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy voy a posar en tu casa. Zaqueo entonces bajó del árbol y le recibió gozoso. Y dice eh, que Zaqueo pues le ofreció al Señor seguramente una gran cena, ¿no? Y entonces el Zaqueo, dice el verso 8, dice, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vemos entonces que el desprendernos de las cosas, renunciar a las cosas, nos hace comprar el tesoro apreciado, nos hace comprar la perla de gran valor, porque la perla de gran valor es lo que el Señor nos está proponiendo a nosotros. Se está proponiendo que renunciemos a todo aquello que nos es de estorbo para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, que es nuestra salvación. Y esto nos lleva entonces al momento en que el Señor Yeshua se encuentra con el joven rico. En ese momento, el joven rico estaba hablando con el Señor. Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Más adelante el texto dice, oyendo al joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ya de esto también conversamos en los videos anteriores. Pero Pedro, que escuchaba el relato, le dijo al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor le respondió, de cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto era con relación a los 12 que habían estado con él, pero luego dice para todos, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor no nos está hablando acá de este momento, sino de un momento que ha de venir muy pronto, que es el momento de la regeneración. Esto de dejarlo todo, de renunciar a todo, tiene promesa, tiene promesa. Renunciar a todo tiene promesa. Y el Señor dice, ¿cuál es esa promesa? Dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Dice, en la regeneración. Esta es una palabra muy, muy interesante. La regeneración es la palabra palingenesia. Palingenesia. Esta palabra nos lleva al momento en que todas las cosas sean renovadas, todas las cosas sean regeneradas, todas las cosas sean hechas nuevas. Yo entiendo que este es el tiempo cuando la tierra y los cielos son renovados, según nos dice Isaías 65, 17, 66, 22 y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Porque habrá un momento cuando esta tierra y estos cielos ya no sean los mismos. La tierra tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada. Esta tierra no puede seguir siendo la tierra donde morará Dios, por cuanto esta tierra fue hecha para recibir a Satanás y a sus ángeles cuando hubo la sublevación. Es una tierra hecha conforme a la naturaleza del enemigo de Dios, porque ella contiene el pecado. Pero también es porque en esta tierra se ha derramado mucha sangre a través de los miles de años que tenemos como historia. Por tanto, esta tierra no puede recibir al Padre cuando el Padre venga a morar entre nosotros. Tiene que ser una tierra nueva, una tierra de perfección, una tierra de pureza. Los cielos tampoco pueden seguir siendo los mismos, porque en estos cielos se ha desatado la violencia cósmica, que fue el tiempo durante el cual los ángeles al servicio de Satanás se rebelaron en contra de Dios y procuraron alcanzar el trono de Dios para quitarle a él y colocarse ellos. Así que ni estos cielos ni esta tierra pueden permanecer siendo los mismos, tienen que ser rehechos, tienen que ser regenerados. También entiendo que ese momento del cual habla el Señor, que es el momento de la palingenesia, todos los enemigos ya han sido derrotados y apresados, según nos cuenta Apocalipsis 19:20 y 21:8. Y por último, es en este tiempo cuando el Israel de Dios en este momento, que no es el Israel antiguo, no es el Israel de la circuncisión natural hecha en la carne, sino es el Israel de la circuncisión del corazón. Es el pueblo de los santos, que es la novia, se ha casado y ya no queda ningún recuerdo de lo vivido en los tiempos de la vieja tierra, en los tiempos de la obra de los satanes, en los tiempos en que se preparaba todo para la llegada al ungido y para el tiempo de la justicia por medio de la fe. Habrá un tiempo entonces de regeneración, un tiempo cuando todo será hecho nuevo. En ese momento hay promesa. Se dice que todos los que renunciaron a su posición aquí en la tierra, todos ellos habrán alcanzado misericordia y recibirán mucho más de lo que entregaron, pero lo más importante de todo es que tendrán vida eterna. Con relación al tema de la palingenesia o el tiempo de la renovación, es el momento cuando Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Dice Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas.
Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que estaba sentado en el trono, el Padre, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando el Señor haga nuevas todas las cosas, que haya una nueva tierra y unos nuevos cielos, entonces descenderá la nueva Jerusalén, la novia preparada por Dios, es decir, el cuerpo de los santos, que es el Israel espiritual, descenderá de los cielos como una novia y serán las bodas del Cordero. En ese momento todo será nuevo y la promesa que Dios ha hecho se habrá cumplido. Y entonces, en virtud de esto, del tema que estamos estudiando hoy, recordemos estas palabras del Señor. Él dijo, y esto aparece recogido en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, no a una parte, no a lo que nos sobra, no a aquello que consideramos que no es imprescindible, sino a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es en este momento cuando voy a explicar por qué tenemos que renunciar a todo. Para ello tenemos que volver al punto de las dos generaciones. Como mencionamos al principio de este estudio, hay dos generaciones que cohabitan en este momento en la tierra. Una generación santa, escogida por Dios, es, como hemos dicho, el Israel espiritual. Aquellos que han sido circuncidados, no en la carne, sino en el corazón. Aquellos que han sacado de sí mismo toda inmundicia por amor a Dios. Ese es el Israel espiritual. Pero al mismo tiempo hay un pueblo maldito que son hijos de Satanás, descendientes de Caín, que también cohabitan en este mundo. Antes de todo esto, ocurrió una rebelión en los cielos. Satanás y sus ángeles se rebelaron en contra de Dios porque querían ocupar el trono de Dios. Y cuando ocurrió esta rebelión, ya Dios había entendido todo lo que habría de suceder en la tierra. Dios había entendido que estos ángeles, una vez expulsados de los cielos, y cuando la tierra fue hecha para recibirles, ellos procurarían de cualquier manera hacer guerra en contra de Dios, ocultando al Dios verdadero y creando dioses falsos sobre la tierra. Ellos, esta progenie, esta raza de ángeles, creados por Dios, creados en el ungido Yahshua, que se rebelaron en contra de Dios, habitaron aquí en la tierra y ellos forjaron una progenie que venía de una experimentación sobre animales sobre la tierra. Es lo que la ciencia ha llamado evolución, pero que nosotros hemos entendido que es más bien una progresión. Es decir, estos ángeles que son hombres, porque el capítulo 28 del libro de Ezequiel nos dice que los ángeles son hombres y tienen todas las habilidades que tienen los humanos. Fecundaron hembras de orangutanes, de Australopithecus y de macaco mulata, y fueron a través de miles de años avanzando en sus experimentaciones, mediante la cual fueron generando una raza humana que hemos conocido como Homo sapiens. Esta raza humana estaba sobre la tierra, habitaba sobre la tierra, y es la razón por la cual Dios dice en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:26, 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice Dios a nuestra imagen y semejanza? Porque había un hombre sobre la tierra que era a la imagen y a la semejanza de los satanes, de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios.
Ahora, ya esta raza humanoide estaba sobre la tierra y esta es la que Caín se encuentra cuando es expulsado del huerto del Edén y una mujer de esa raza toma a Caín para crear una progenie, que es la raza de Caín, la cual aparece descrita en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ahora, Dios no iba a descartar esta raza, a eliminarla de una vez, sino que lo haría con sabiduría y en justicia. Ahora, primero Dios tuvo que eliminar a otra raza que estaba sobre la tierra, que era la de los gigantes. En la tierra había gigantes, como nos dice el capítulo 6 del libro de Génesis. Había gigantes antes que los ángeles se allegaran a las mujeres, pero luego que los ángeles se allegaron a las mujeres, siguió habiendo gigantes sobre la tierra. Estos gigantes hicieron un gran destrozo y un gran daño sobre la tierra, se comieron todos los animales que había sobre ella y además empezaron a comer humanos. Es cuando Dios decide cortar todo allí con el diluvio. Pero en el barco donde se salvaron los animales había 8 personas. De esas 8 personas, solamente 2 pertenecían a la raza de Dios, es decir, Noé y Sem. Y los otros 6 pertenecían a la descendencia de Caín. Una vez finalizado el diluvio y establecida esa familia sobre la tierra, las generaciones siguientes poblaron el mundo. La generación de Sem, la raza bendita de Dios, y la generación de Cam y de Jafet fueron enemigos de la generación de Sem. Dios decidió usar una estrategia y es crear a Adán, y a través de Adán, después de miles de años, vendría su hijo, el Señor Yeshua, un descendiente de toda esa línea. Este Yeshua era inferior a los ángeles que crearon todo esto. Pero este Yeshua venció al pecado y de esa manera derrotó a la raza de ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Esto le permitió a Dios que este Yeshua subiera a los cielos y abriera el libro de los sellos, que era donde estaba determinado la sentencia definitiva en contra de Satanás, en contra de sus ángeles y en contra de la bestia, que es la progenie de Caín. Todo eso está escrito en el libro de los sellos y fue la victoria del Señor Yeshua lo que permitió abrir el libro de los sellos y que todo esto se cumpliera. Ahora, para que el Señor Yeshua naciera, una raza bendita tuvo que estar sobre la tierra. Esto fue una generación que Dios había preconcebido de antemano. Cuando Dios dice que va a crear al hombre a su imagen y semejanza, ya en su corazón estaba toda esa progenie que habitaría la tierra desde Adán hasta el final de los tiempos. Pero ellos, a los que antes conoció, los conoció aún antes que las cosas, que los cielos y la tierra fueran hechos. Esa progenie estaba todavía como espíritu en los lugares donde Dios habita, pero ellos tenían que tomar carne, ser parte de esta generación, para poder dar lugar a que existiera todo un linaje desde Adán hasta la llegada del ungido. Pero luego de la llegada del ungido seguirían naciendo todos los que fueron pensados y que estaban en el corazón de Dios de antemano. Pero su tránsito por la tierra sería pasajero. Por eso Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros, y también el escritor de la carta a los Hebreos dice lo mismo, que somos peregrinos y extranjeros. Por eso el Señor le dice en la oración, que aparece en el capítulo 17 de Juan, ellos no son de este mundo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Asimismo nosotros, en este momento, hemos estado en el mundo, pero no somos de este mundo. Vinimos de arriba, de donde el Padre estaba, y arriba tenemos que regresar. Pero en el tránsito por esta vida no debemos apegarnos a las cosas de este mundo, porque este mundo fue creado para Satanás y el estilo de vida que Satanás ha impuesto en este mundo es un estilo de vida engañoso que nos puede llevar al infierno si no reconocemos esto. Si nos apegamos a las cosas de este mundo, no agradamos a Dios, porque este mundo fue creado para Satanás.
Por eso es que tenemos que renunciar a lo que tenemos. Propiedades, bienes, títulos, estas cosas no están en el corazón de Dios. Están en el corazón de Satanás y son para engañar. Tenemos que renunciar a todo esto y esto es lo que le agrada a Dios. Por eso dijo el Señor, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues que si hemos llegado al ungido, si somos maduros y a la estatura del ungido en este momento, tenemos que entender que debemos renunciar a todo lo que poseemos, ponerlo a los pies de Dios, renunciar a eso y vivir para conocer al ungido, porque es un conocimiento superior, está por encima de cualquier conocimiento de esta tierra. Renunciar a lo que tenemos nos permite ser hallados en Él. Si somos hallados en Él, disfrutamos de la gracia y de la justicia que Él alcanzó. Ese es el propósito de Dios en este tiempo. Dios te bendiga.